puede decirse que la policía judicial suple en cierto modo la labor que algunos jefes de familia no han podido o no han querido realizar. El movimiento de 1968 en México fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, entre otras universidades, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales en la Ciudad de México y de estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, constituidos en el órgano director del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga, CNH. Dicho órgano creó el pliego petitorio del CNH al gobierno de México con demandas específicas como la libertad a presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país tras décadas del mismo partido gobernante, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la salida del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, al que se consideraba autoritario. Desde sus inicios, el Estado mexicano caracterizó el movimiento como el intento de derrocar al gobierno, instaurar un pretendido régimen comunista como parte de un falso plan subversivo de proyección internacional, y lo criminalizó, argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional. Por ello, fue reprimido continuamente durante el transcurso del mismo y con el fin de terminarlo, a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de México en 1968. El 2 de octubre, perpetró un crimen de Estado, la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, logrando disolver el movimiento en diciembre de ese año. El hecho fue cometido de manera conjunta como parte de la Operación Galeana por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de la Seguridad, la entonces llamada Policía Secreta del Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el CNH, de acuerdo con lo dicho por sí mismo en 1969 y por Luis Echeverría Álvarez. El responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz, presidente de ese año. Buenas tardes, estamos aquí con una señora con el museo que me va a ayudar para la entrevista. ¿Sabe cómo se caracterizaban los de Batallón Olimpia? Se caracterizaban con el uso de un guante blanco. Le voy a hacer otra breve pregunta. ¿Sabe cuáles eran las demandas estudiantiles que hacían los jóvenes ese día? Bueno, había varias. Ellos eran considerados vándalos y querían que les quitaran esa etiqueta. Querían que realmente les escucharan. Eran sus demandas. Poderse manifestar de manera pacífica. Bueno, entre otras cosas, que quitaran un artículo de la Constitución que prohibía las manifestaciones, y al final fue el único logro que todo el movimiento tuvo, porque lograron eliminar ese artículo o modificarlo. ¿Y cuál fue su opinión? Mi opinión es que esto no debe de existir. Realmente fue un genocidio, y ojalá que en un futuro todas las personas realmente nos podamos manifestar y podamos tener libre expresión. Eso es lo que yo quisiera en un futuro. Muchas gracias. Sí, terminamos la... Ok, le voy a hacer 3 sencillas preguntas sobre el movimiento del 68. ¿Usted tuvo un familiar o conoció a alguien que estuvo en el movimiento? ¿Un primo, una tía, un amigo? ¿No? Ok. ¿Usted sabe qué presidente estuvo? Bueno, aquí le digo. El presidente que estuvo fue Gustavo Díaz Ordaz. Ese fue el presidente que estuvo. Ok, va la tercera pregunta y ¿cuál es su opinión sobre el tema?
¿Qué opinas sobre lo que sucede? Es que ha sido, bueno, en aquel entonces ha sido una cosa muy triste porque son muchos nuestros estudiantes caídos y se inició una batalla. Y, o sea, a todo esto es una cosa muy triste, porque murieron bastante alumnos que fueron muy estudiosos. Muchas gracias, Lera. Saludos. Pues muy buenas tardes, aquí concluimos con esta última entrevista aquí en el museo con mi amigo Gary. Le voy a hacer la pregunta de, ¿conoces a alguien que haya estado ahí? Bueno, como estamos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el proyecto que se encuentra ahorita, que es el espacio permanente, que es M68, antes de que se concluyera con el antiguo memorial y se continuara con este proyecto para los 50 años del movimiento estudiantil, hubo un proyecto en donde se empezó a venir, se hizo la invitación a que viniera gente, todo el que perteneció de una u otra manera, directa o indirectamente a lo que fue el movimiento. Esto hizo que, claro, conociera a la gente que estuvo en el movimiento, gente que me contara cosas que no están tras bambalinas, que se encuentran expuestas, gente que inclusive iba de paso, iba pasando por la zona habitacional, que vendía periódicos, gente que vivió en su momento en el edificio Chihuahua, aledaños a la zona, a la explanada. Entonces, de una u otra manera, te aportaban con historias también, nietos, que contaban un pequeño fragmento del abuelo que me contó que fue una escena tremenda, de haber visto a todos correr de una forma despondida, no tenían en ese momento conocimiento del movimiento que se cuestionaba ahí, del batallón Olimpia, de la forma de que fue fuego cruzado, la gente muy ingenua pues, creyó que era algo que pues, se había salido de las manos y no sabían el por qué, ¿no? Que lo había detonado. Una de las cositas que alguien me dijo de estas personas era un señor que me perjuró que estuvo en el movimiento y que veía un montón de gente que las tiraban atrás en las fuentes que se encuentran atrás de las espaldas del centro cultural. Me decía, los números son muy pequeños, ¿no? De los que se saben, que se conocen, que han dado las cifras, 200 y algo, eran números muy insignificantes, porque él decía, ¿cuántas personas llenarían las fuentes que se encuentran atrás del centro cultural, que hoy en día los jóvenes utilizan para jugar frontón? Entonces él me decía, visualiza esas fuentes, estaban llenas de cuerpos que llevaban y no sabes en dónde los depositaban. Entonces te abría esa pauta, ¿no? a pensar cuántos fueron. Y también él me decía que también los militares estaban arriba también de la iglesia, no solo de los edificios que están al lado, que ven de frente a la explanada, sino que también desde la misma iglesia. O sea que de una u otra manera, que siempre la iglesia ha estado inmiscuida con el gobierno, ha sido un gobierno desde hace mucho muy religioso, por decirlo de una u otra manera, pues para que la iglesia se prestara para tener a los militares en la parte superior para poder también abrir fuego, pues Es una cosa muy... te hace verlo desde otros ángulos. Exactamente. Ok, continúo con otra pregunta, ¿vale? ¿Cuál es tu opinión sobre todo el tema, en conclusión de todo? Para mi opinión personal, en primera creo que este movimiento es de los pioneros, por decirlo de alguna manera, vamos a decir solo el pionero como tal, que se lleva toda la acreditación de los movimientos más contemporáneos, de todo lo que hemos con nivel conciencia ganado desde ese movimiento. Para mí, ¿cuál es mi conclusión? ¿Qué me deja este movimiento? Creo que la voz es lo más importante, reconocer que todos como individuos tenemos un poder muy grande, que es nuestra voz, nuestra opinión, el libre albedrío, tomar decisiones, el poder de la libre expresión, el darnos cuenta que tiene un peso muy grande, que aunque a veces pareciera que no importa, es muy valioso e importante para a nivel personal como para el colectivo. Gracias a eso, al sumarte, encontrar gente que comparta el mismo punto de vista, mismos intereses, pueden llegar a hacer lo que se hizo en su momento, a tener réplicas como lo fue el movimiento estudiantil o los movimientos más contemporáneos, tener la noción de que nosotros mismos podemos hacer el cambio. Siempre se dice y se aporta que las generaciones nuevas son quienes
quienes motivan el cambio, son la ola del cambio. Y por una u otra razón siempre se determina que son los jóvenes, porque son quienes tal vez no tienen familia, no han generado un estado crediticio, no tienen deudas con el banco, no tienen trabajos formales en donde de una u otra manera están con la espada y la pared, ¿no? De que el gobierno, por decirlo de alguna manera, los tiene ya encaulados, ¿no? Tienen esta parte más libre en donde yo puedo expresarme y no me van a quitar mi casa, no me van a quitar nada porque no tengo nada, ¿no? Apenas lo voy a construir, voy a decidir cómo construirlo. Por eso creo que este mensaje también va siempre la juventud y todo aquel que se sienta joven, no importa su edad, de pues darse cuenta de eso, del poder que tenemos al expresarnos. Y eso también se ve reflejado en las aulas. Si cuando un maestro les pregunte qué entendieron de un texto, siempre levanten la mano. No digan, no parafraseen, no reproduzcan el mismo texto, no corten y peguen, sino digan lo que ustedes piensan, sus conclusiones personales. Eso es lo que desde la escuela deberíamos de estar inculcando, para tener fuerza de grandes y saber que nuestra palabra, aunque fuese nuestro punto de vista, pues es eso, nuestro punto de vista, y es entender que tenemos que hacerlo, ¿no? Que tenemos que hablar y expresarnos, sin importar que alguien nos señale y nos diga, estás bien inmenso, como el chavo que le dice al gordito, al ñoño, ¿no? Repruébelo, ¿no? Pues es tener ser conscientes de ese poder. Exactamente. Pues miren, así concluimos con estas entrevistas, unas buenas y excelentes opiniones, sobre todo del museo, más que nada, una experiencia muy pero muy llenadora de conocimiento, y la verdad que aquí me despido con mi amigo Eric, que pues muchas gracias por la... Visítenos pronto. Muchísimas gracias. Luego nos vemos, ¿va? Muy pronto. Pórtense Muchísimas bien, gracias. Hasta luego. mal también. Hasta. Pues como ya sabemos lo sucedido, aquí el 2 de octubre de 1968 ocurrió una matanza, la matanza de Tlatelolco. De todos estos edificios accionaron armas de fuego, donde había muchísimos estudiantes aquí protestando sobre sus derechos. Y pues sí, aquí acabó cierta parte de la vida de esos estudiantes. Les voy a presentar ahora los integrantes de todo el grupo. Vicente Eduardo, Tania Jarvente, Valeria Cruz, Paula Mandujano, Max Aldívar y su servidor, Mauricio Hernández. Y Rodrigo López.